¿A qué te refieres con pleno? A esta búsqueda de permanecer en esta vida con gratitud. ¿Plenitud es gratitud? Plenitud yo creo que es pasar por la ruta con gratitud. Plenitud es pasar por la por ruta. Esta ruta de vida, la de la vida existencial, de mi día a día, de estar en donde estoy, de entender mis emociones, de actuar en consecuencia. De entender mis emociones. Sí, conocerlas, entenderlas, convivir con ellas. Hablabas un poquito este tema de ahorita que mencionaste a tu esposa lacaniana. Mi esposa mi esposa también es psicóloga y tiene un posgrado, pero más de la línea humanista, más por el lado de Rogers. Uh-huh. Y a veces platicamos un poquito este tema, porque bueno, esta línea de Rogers está mucho más en lo gestalt, ¿no? En conocerte, bla, bla, bla. Sí. O sea, aceptarte ¿no? Y yo digo, bueno, para mí una de las cosas que sucede incluso con este modelo, que hoy incluso está implícito un modelo económico como el capitalismo, es este tema de la individualidad sobre cualquier otra cosa, aún sufriendo yo mismo. Uh-huh. O sea, que me parece brutal para una dimensión de un ser humano racional espiritual, o para un ser humano en sociedad, o para un ser humano con identidad, o para un ser humano en relación, que es un poco lo que plantea esta pluridimensionalidad. Pero vamos por pasos. Dime. ¿Cuál es tu postura frente a la idea de libertad o nuestro poder de ejercer nuestras intenciones sobre el mundo? Bien, digo, un poco la visión que más comparto, y creo que es una visión, y ahí me puedo equivocar, pero quizás es una visión más hegeliana, es un poco esto de que, bueno, tenemos cierta libertad para cambiar algunas cosas, no cierta libertad de lo que nos trae aquí. O sea, estamos amarrados a una serie de condiciones que nos tocó, que no podemos cambiar, pero sí tenemos cierta libertad y cierta posibilidad, algunos más, algunos menos, uh-huh, de poder construir hasta cierto punto lo que nos toca, ¿no? Insisto, y esa libertad, unos más y unos menos. Sí. Incluso uno de mis está condicionado. Claro, uno de mis discursos con los estudiantes de la universidad es decirles, ustedes están en el privilegio de poder estar en un lugar que les va a abrir opciones, y al abrir opciones, tu libertad aumenta en el sentido de que tienes más opciones para elegir. Sí. Quizá hay gente que no tiene opción y su libertad es A o B. ¿Y aún ellos deberían de ser gratos? Yo pienso que deberían ser gratos con la oportunidad, o sea, con el escenario, a eso me refiero. Ahí te va lo que me preocupa de la palabra gratitud, ¿no? Y sobre todo gratitud vinculada a plenitud, porque cuando vinculas gratitud y plenitud, lo que estás diciendo es que una vida plena es aquella que se ve al final del camino grata de aquello que logró, o de lo que tuvo, de las oportunidades, de lo que sea, ¿no? O sea, tú volteas hacia atrás y dices, yo me siento pleno porque estoy grato de la vida que viví. Okay. La idea de gratitud, para empezar, implica algún tipo de agradecimiento, ¿no? ¿Agradecimiento hacia quién? O sea, ¿hacia quién? ¿Hacia Dios? ¿Hacia las condiciones estructurales? ¿Hacia lo que tocó nacer a tus papás? ¿A la universidad? ¿O a todas? ¿Al gobierno? ¿O a todas? Okay. ¿O a todas? Bueno, entonces, ahí hay algo raro. O sea, ¿somos realmente libres y tenemos injerencia sobre nuestro destino? ¿O todas estas cosas a las cuales somos gratos son condicionantes para dónde puedo ejercer yo mi libertad? Supongo que estás ahí, en algún lugar ahí en medio, ¿no? Como decir, sí vengo de todas estas causas estructurales que me condicionan, incluso la existencia o no de una deidad, que no sé si este sea... Este no. Es un statement secular. Es laica. Okay. Entonces, bueno, no existe, bueno, entonces no hay derechos humanos tampoco. Sí, hay derechos humanos. ¿Competidos por quién? No. Sí, entiendo lo que me planteas como derechos humanos desde la parte... Yo lo plantearía, si tu pregunta, o sea, respondiendo a la pregunta directa, yo te las plantearía desde la dignidad humana, ¿no? O sea, desde la dignidad del ser humano. Garantizada por el Estado. Es una buena pregunta. Garantizada, sí, bueno, tendría que haber una instancia que las garantice, claro, eso sí, sí, estoy de acuerdo. Lo natural no pueden ser. Estoy de acuerdo. Si es laica, no puede ser, o sea, no tiene por qué ser natural, digo, si no es, suena como una suerte de voluntarismo ideológico. Me suena bien, garantizada por el Estado. Bueno, o sea, quiero regresar a la premisa para mí lo paradójico que me parece la idea de plenitud con gratitud, ¿no? Porque, vamos a poner, o sea, pleno como una suerte de vasto, de llenado, de haber agotado las posibilidades. O sea, un sentimiento de sentirte pleno. ¿Pleno como lleno? Yo creo que sí, no. Por eso creo que y eso ya ahí sí creo que está entrando una parte muy personal, creo que precisamente, y escuchándote, ya lo vinculo un poquito más claro, creo que para mí, un poquito por mi circunstancia, pleno no es lleno, pero pleno es sí poder terminar un día, que es un cierre de momento, por ejemplo, y poder decir, bueno, hoy
pasó A, pasó B, pasó C, cosas buenas, malas, regulares, pero digo, bueno, tengo el chance de reflexionar sobre esto, de crecer, de aprender y estoy bien y mañana arranco otra oportunidad de esta libertad dentro de mis condiciones, de tratar de construir algo en ese sentido. Entonces, sí, probablemente yo estoy vinculando a título personal este tema de la plenitud con la gratitud. Quizá también lo que intento decir con la plenitud es que la plenitud no como un lugar, sino como un tema más utópico. Más como para esta parte que decía Borges de la utopía es esto que te le acercas 10 pasos, se te aleja 10, pero sirve para caminar. Una dirección. Un poco en ese sentido, ¿no? En el sentido de tener algo por lo cual. Es que es interesante porque, o sea, lo raro de todo esto es que, digo, depende cómo definas la palabra pleno. Y entiendo que sí la usaste a un título personal. Pero me parece que el ser humano no descubre su plenitud hasta no verse condicionado a trabajar para justificar su existencia. ¿Sabes? Y lo que me preocupa es que una premisa donde la plenitud va vinculada a la gratitud, existe también una suerte de criptonormativismo que normaliza las condiciones de la existencia. Cuando realmente, o sea, yo soy más de la idea de que la filosofía o el pensamiento crítico o la búsqueda por la verdad tiene que tener un componente emancipatorio. O sea, tiene que tener un componente inclusive subversivo, de decir, oye, pues es que, ok, nací bajo condiciones injustas. ¿Y debería yo estar grato por esto? Sí, no. ¿Sabes? O sea, más bien no. Entiendo tu manera de cuestionarte hasta lo que no estuvo en mis manos. Totalmente, porque si no también es una suerte de aceptar mi destino. Que digo, a ver, que eso también es un pedazo del destino. Es una gran crítica. Es una gran crítica que han hecho la psicología. Y de hecho la psicología humanista en específico, ¿no? Y el psicoanálisis también, de ser criptonormativos. O sea, ser criptonormativos en el sentido de normalizar las condiciones bajo las cuales tú percibes tu realidad como digna. O como normal, o como plena, ¿no? La idea de que tener que decirle a alguien que debería de estar grato, para empezar no debería existir. Porque si la gratitud es un sentimiento que te nace naturalmente, me parece que tiene valor. Si alguien te tiene que decir que deberías de estar grato, me parece que alguien te está diciendo deberías de conformarte con la realidad que te tocó. ¿Y si la gratitud es consecuencia de? Ah, bueno, perfecto. Pero es una consecuencia natural. Nadie te lo tiene que decir. Sí, entiendo. ¿Sí? O sea, porque a partir del momento que una figura de autoridad te determina la gratitud como un valor aspiracional, ahí te voy a aplicar moralidad de esclavo de Nietzsche, a martillazos. Sí. Total. Porque total. Nada. Yo mismo me la obviamente, lo que estás haciendo es voltear los valores que envidio de los amos, los transformas en vicios y por ende la antítesis del vicio se vuelve la virtud de los esclavos. Sí, y aquí estamos diciendo claro, todos deberían de estar gratos con lo que tienen, como diciendo, por supuesto, porque realmente lo que quisiéramos es ser avaros, monopólicos, acumuladores frenéticos, obsesivos, pero como no podemos aspirar a eso porque las condiciones materiales son injustas, se deberían de conformar ustedes y estar gratos con las migajas. Sí, no. Eso es lo que me preocupa. No, ese es el fin, sí. Yo creo que yo lo eché a perder un poquito vinculando la palabra gratitud, porque me parece que el principio filosófico tiene mucho más que ver con el desarrollo de de la pluridimensionalidad del ser humano. Justo a donde quería llegar. Entonces, la idea de pluridimensionalidad del ser humano. ¿Qué puede ser el ser humano? Bueno, voy a asentarme un poquito en esto, ¿no? Y habla de un ser humano natural y viviente, un ser humano... Natural y viviente. Bueno, así está planteado, te lo planteo así como está, ¿no? Un habitante del planeta que constituye su hábitat y que requiere preservar y aprovechar, ¿no? O sea, a ver, hay varias cosas. La idea de que el ser humano, y esto es un principio, digo, materialista muy estructurante de la escuela, el materialismo, sobre todo el materialismo dialéctico, que es, o sea, se supone que nosotros nos constituimos a medida que nosotros transformamos el mundo conforme a nuestras necesidades. O sea, yo transformo el mundo para que me provea de aquello que yo necesito para subsistir. Esta transformación del mundo a mi reflejo es lo que de alguna manera me dignifica. O sea, yo me veo reflejado en el fruto de mi trabajo de una manera digna. Pero justo esa persecución de la dignidad a través de la transformación del mundo para que satisfaga mis necesidades es lo que constituye al hombre. Pero constituye al hombre, ahí sí, en un sentido de plenitud, por la pluridimensionalidad de lo que el hombre puede ser. Pero te fijas, es muy diferente que el humano sea capaz de explorar lo pluridimensional que puede ser toda su plenitud, porque, o sea, el plano, ¿no? Claro, el plano de la posibilidad del hombre completamente habitado por todas sus posibilidades es plenitud, ¿no? Partiendo de una premisa. Si partiéramos de esa premisa, pongámoslo como premisa. ¿A qué nos referimos con plenitud? Es que de aquí, y es interesante, justo acabo de leer ayer sobre Deleuze, y Deleuze habla sobre la actualidad y la virtualidad. La actualidad es aquello que yo manifesté a través de mis actos en mi historia. Y virtualidad es todo aquello que todavía me es posible de ser ejecutado en todo mi plano de existencia. Entonces,
no soy libre de, pero soy libre para. ¿Okay? Entonces, justo ahí estamos en la idea de plenitud. El tema es que hablar de esta plenitud, obviamente suena muy bonito y suena muy romántico, pero ya en el momento que lo actualizas en la condición real, y sobre todo hablando de jóvenes universitarios... Sí, los planos se hacen así también. Obviamente. Claro. El plano ya no es así, el plano es así. ¿Y por qué las empresas y por qué las universidades acaban hablando de empleabilidad? Sí. Porque, a ver, digo, muy bonita tu plenitud, pero pues felicidad siendo el músico más feliz del mundo desempleado. Sí. Entonces, como que, o sea, y ahí es lo raro, ¿no? Porque parece que lo que nos obliga, lo que nos acaba orillando esta lógica es que aceptes tu destino y estés feliz con haberlo aceptado. O sea, parece que es una suerte de realmente no existe tal cosa como libertad. La única libertad que tienes es de amar tu destino. Sí, entiendo lo que planteas. ¿Sí? Porque llegué al final del día grato por las X, Y cosas que te pasaron, que seguro muchas de ellas son condicionantes por factores externos que te o que ni siquiera fueron agradables o lo que fuera. Pero seamos gratos. Sí. ¿Sabes? O sea, ahí es donde realmente... Y aquí es donde vamos a ver nosotros el potencial del humano. O sea, y aquí salen muchas de estas preguntas que son como fundamentales para criticar este tipo de premisas, que es, pues a lo mejor el próximo Einstein está desabrigado viviendo aquí en un río, güey, y nadie nunca le ha dado una calculadora. O hay una niña que tiene el potencial del piano de Mozart, pero nunca en su vida ha visto oportunidad de que suceda. Entonces, o sea, es de nuevo, a lo mejor a alguien le tienes que poner un papalote en la mano, una computadora en la mano, algo en la mano, para que materialmente pueda vivir esa experiencia y ahí sí pueda explorar su plenitud. O sea, pero en el sentido real de potencialidades. O sea, de todos aquellos futuros posibles que hoy son virtuales, pero que solo se actualizan a medida que nosotros seamos capaces de materializar esas oportunidades en el mundo físico, para que la gente las viva. Entonces, ahí es donde está mi reto por supuesto, apostemos en la pluridimensionalidad del humano. Completamente de acuerdo. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Para mí, de hecho, sería, y aquí si me perdonas, es lo opuesto a la gratitud. La actitud que yo esperaría un poco es de pensamiento crítico, que es cuestionar. Claro, que es cuestionar todo. Que es cuestionar todo. Sí, claro. Sí.